¿Creerías si alguien te dijera que tu vida podría cambiar por completo en solo 3 días? Esto sería posible sin necesidad de esfuerzo físico, medicinas, ni fórmulas mágicas, sino únicamente a través de antiguas palabras en hebreo. No se trata de promesas vacías de Internet o trucos de fe instantánea, sino de algo tan venerable que fue pronunciado por los labios de los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Su poder es tal que, incluso hoy, miles de personas afirman sentir su energía vibrando en las paredes de sus hogares, en sus cuerpos y en sus sueños. Yo mismo dudé, hasta que escuché lo que le ocurrió a Daniela, una enfermera que trabajaba noches enteras, exhausta, desanimada y sin esperanza. Una amiga, una anciana de la comunidad judía, le entregó un papel amarillento con letras extrañas dibujadas a mano y le dijo: «Lee esto en voz baja durante 3 días seguidos. En el tercer día lo entenderás». Daniela lo hizo, pensando que era solo una curiosidad espiritual, pero lo que sucedió después la dejó sin palabras. Esa misma noche durmió profundamente, algo que no lograba desde hacía meses. Al segundo día, recibió una llamada que cambió su destino, una oferta de trabajo con horario diurno y el doble de salario. Y al tercer día, lloró, no por desesperación, sino porque sintió paz por primera vez en años. No entendía lo que estaba pasando, pero algo era indiscutible. Las palabras tenían vida. En la tradición mística judía existe un concepto llamado dabar, palabra. Sin embargo, en hebreo, dabar no es solo sonido o significado, sino que es energía creadora, una vibración que moldea la realidad. Los antiguos sabios de Israel sostenían que el mundo fue creado por la palabra, y que cada sílaba pronunciada en hebreo es una chispa de la propia luz divina. El Salmo 91 es considerado uno de los textos más sagrados del Tanaj, el Antiguo Testamento. Conocido como el Salmo de la Protección, ha sido recitado durante milenios por reyes, guerreros, madres y maestros espirituales. No obstante, pocos saben que en su idioma original, el hebreo, contiene una secuencia de sonidos ocultos, una oración sellada que guarda una fuerza capaz de reordenar el campo energético de una persona en solo 3 días. Sí, 3 días, y esto no es casualidad. En la Cábala, el número 3 representa el ciclo completo de la manifestación. 1, el pensamiento, la idea divina. 2, la palabra, la expresión creadora. Y 3, el acto, la realidad concretada. Por eso, toda transformación verdadera requiere de 3 días. 1 para sentir, otro para vibrar y otro para manifestar. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. Las palabras del Salmo 91 en hebreo no actúan como una simple plegaria, sino como llaves vibracionales, fórmulas de energía que se alinean con los nombres ocultos de Dios. Y cada nombre activa una protección diferente sobre el hogar, la mente, el cuerpo e incluso el destino. Los antiguos cabalistas decían que el que habita al abrigo del Altísimo, Tehilim 91, Tuto 1, no solo está oculto de los peligros externos, sino que vive en otra frecuencia, una capa de la realidad donde el miedo no puede entrar. Y eso es precisamente lo que comienza a suceder con quien practica esta oración en hebreo. El mundo parece el mismo, pero las circunstancias responden de otra manera. Llamadas que nunca llegaban, llegan. Corazones cerrados se abren. Situaciones estancadas se disuelven. Es como si una mano invisible comenzara a ajustar todo a tu alrededor. Los testimonios se multiplican. Mujeres al borde de un colapso emocional dicen despertar ligeras, como si hubieran dejado atrás algo muy pesado. Hombres sin rumbo aseguran sentir una presencia silenciosa que los guía. Personas que no sabían orar
descubren que el simple sonido del hebreo cambia el aire del ambiente, como si las paredes comenzaran a respirar junto a ellas. Pero cuidado, no todos están listos para escuchar estas palabras. Por eso fueron mantenidas en secreto, transmitidas de maestro a discípulo, escritas solo con letras sin vocales para que no pudieran pronunciarse de manera superficial. Así fue hasta que hace poco tiempo un antiguo rabino de Safed reveló una versión simplificada de esta oración para el mundo moderno. Una secuencia adaptada, pero con la misma fuerza original. Y es esa versión la que hoy está transformando miles de vidas en sinagogas, hogares y comunidades que se reúnen en línea para recitarla al atardecer. Pero, ¿por qué en 3 días? Porque el corazón humano necesita un ciclo para alinearse con lo que pide. El primer día, el cuerpo escucha; el segundo, el alma responde; y el tercero, el mundo espiritual se mueve. Es un proceso de purificación y sintonía, y quien lo experimenta siente con claridad el momento en que algo cambia. Algunos lo describen como un escalofrío, otros como una profunda calma, pero todos coinciden en lo mismo. Nada vuelve a ser igual después del tercer día. Tal vez te estés preguntando, ¿será esto realmente cierto o solo una coincidencia? La respuesta llegará cuando comprendas el secreto que esconden las letras hebreas, que no son simples símbolos, sino códigos de luz. Y ese es el primer paso del camino que ahora estás comenzando. En los próximos apartados descubrirás cómo el Salmo 91 actúa como un escudo energético, por qué el hebreo es la lengua del Espíritu y qué ocurre exactamente durante los 3 días de esta transformación. Por ahora, guarda esto en tu corazón. El milagro no comienza cuando terminas la oración. El milagro comienza en el instante en que decides creer que las palabras pueden mover lo invisible. Las palabras del Salmo 91 son conocidas, pero lo que la mayoría ignora es que detrás de cada una de ellas se esconde un nombre divino oculto, un escudo invisible que protege, guía y transforma. En la siguiente parte entenderás lo que los cabalistas llamaban el escudo del Altísimo, la cábala detrás, del Salmo 91. Hay algo profundamente misterioso en el sonido de las palabras en hebreo. Incluso quien no entiende el idioma puede sentir en el cuerpo, en la piel, en el aire, que hay una vibración diferente, una fuerza viva, como si el mismo universo respirara a través de cada sílaba. Los antiguos sabios de Israel llamaban a esa fuerza Ruach Elohim, el soplo divino. Ellos enseñaban que cuando pronunciamos una palabra en hebreo, no solo hablamos con Dios, sino que permitimos que Dios hable a través de nosotros. Y por eso el Salmo 91, en su lengua original, es tan poderoso. No es solo una oración de protección, es un mapa espiritual, una estructura energética cuidadosamente codificada para crear una muralla de luz alrededor de quien lo recita con intención, el escudo invisible. En la Cábala, el Salmo 91 es conocido como Segulá, un remedio espiritual para la protección. Según el Zohar, está compuesto por versos que activan los nombres ocultos de Dios, cada uno con una función específica: sanar, liberar, iluminar, proteger. Cuando el salmista David escribió Yoshef Beseter Elión, el que habita al abrigo del Altísimo, no se refería a un lugar físico. Los cabalistas explican que habitar, Yoshef, significa vibrar en la frecuencia divina, y abrigo, Seter, es el espacio invisible donde el mal no tiene permiso para entrar. En otras palabras, el Salmo 91 no nos aleja del peligro, sino que transforma el lugar donde el peligro nos encuentra. Las 7 capas de protección. De acuerdo con los maestros de la Cábala, el Salmo 91
posee 7 capas espirituales correspondientes a los 7 cielos descritos en las tradiciones místicas. Cada capa es activada por uno de los 7 nombres de Dios ocultos en las letras del Salmo. Estos nombres no son simples palabras, sino secuencias vibracionales, sonidos que, al ser pronunciados con intención pura, reordenan las fuerzas invisibles que rigen la realidad. Los cabalistas los describen así: Él, el nombre del amor divino que envuelve el alma como una madre, protege al hijo. Elohim, el nombre del juicio y la justicia que bloquea la negatividad. IHBH. Adonai, el nombre del equilibrio que armoniza el caos interno. Shaddai, el nombre de la abundancia que llena el vacío y repele la carencia. Eye, el nombre de la conciencia que despierta la presencia divina en cada pensamiento. Tsebaot, el nombre de las huestes celestiales que envía protección espiritual. Yah, el nombre del gozo supremo que disuelve la oscuridad. Cada uno de estos nombres se activa con un verso específico del Salmo 91. Por eso, cuando el Salmo se recita en hebreo, no es una lectura, es una invocación al lenguaje espiritual de la creación. La Cábala enseña que el hebreo es el idioma con el que el universo fue creado. Las letras no son símbolos humanos, sino fuerzas vivas. Cada una representa una vibración espiritual primordial, un canal entre el mundo físico y el divino. Por ejemplo, Aleph simboliza el soplo divino, la energía invisible que da origen a todo. Mem, M, representa el agua, el flujo de la vida y la purificación. Shin, SH, es el fuego, la fuerza transformadora del alma. Cuando estas letras se unen, crean realidades. Por eso los cabalistas dicen que el universo es una combinación de las letras de Dios. El Salmo 91 contiene una secuencia perfecta de esas letras, una composición que actúa como escudo vibracional. No es poesía, es tecnología espiritual, el significado oculto del abrigo del Altísimo. Yosef Beseter Elión, el que habita al abrigo del Altísimo. Los maestros enseñan que Elión, el Altísimo, no está arriba de nosotros, sino dentro de cada uno. El abrigo es el silencio entre un pensamiento y otro, el espacio donde el alma escucha la voz del Creador. Recitar el Salmo 91 no es solo pedir protección, es regresar a casa, a ese lugar de seguridad interior donde el miedo no puede sobrevivir. Por eso, quien lo recita en hebreo siente algo físico, un calor en el pecho, un escalofrío, una calma inexplicable, porque por unos instantes su alma vibra en la frecuencia del Altísimo. El poder de los 3 días y el lenguaje de los ángeles. ¿Recuerdas el misterio de los 3 días? En la Cábala, el número 3 se llama Shalosh y está ligado a Shalom, paz. 3 es el número de la armonía, de la reconciliación entre fuerzas opuestas. Cuando oras con intención durante 3 días consecutivos, creas un puente completo entre el mundo visible y el invisible. El Zohar dice: 3 días de luz son dados a quien busca el nombre del Altísimo con el corazón abierto. Y en esos 3 días, el cielo se inclina para escucharlo. Y eso es exactamente lo que miles de personas están experimentando. 3 días de oración y algo cambia. 3 días de conexión y lo invisible comienza a actuar. Una luz que responde al sonido. Una antigua leyenda judía dice que al recitar el Salmo 91, un ángel es enviado para acompañar al orante. No es una metáfora, es un símbolo de que el universo responde a la vibración de la fe. Y en la Cábala, la fe no es creer. Fe es conocer lo invisible por experiencia. Por eso, cuando pronuncias el hebreo, algo dentro de ti reconoce: ya he estado aquí antes, porque en algún nivel el alma entiende ese idioma. Es la lengua del origen.
El escudo se forma cuando una persona comienza a recitar el Salmo 91 diariamente. Un campo energético empieza a formarse. Es sutil al principio, casi imperceptible, pero con cada repetición el campo se fortalece y la persona comienza a sentir menos miedo, menos duda, menos peso. No es el mundo el que cambia, es la vibración del alma la que cambia cómo el mundo responde a ella. Los cabalistas llaman a esto Magen Elion, el escudo del Altísimo. Un escudo que no repele el mal, sino que transmuta la energía negativa en luz. Ahora entiendes por qué el Salmo 91 es llamado la oración de los justos y de los que caminan en la luz. Pero aún hay un misterio mayor: las letras que hablan con los ángeles y cómo se conectan directamente con las fuerzas celestiales descritas en el Zohar. Estas letras forman una secuencia escondida dentro del propio Salmo. Una secuencia que, al ser pronunciada correctamente, abre el portal de los 3 días. Esa combinación fue guardada por siglos. Pocos la conocen y menos aún se atrevieron a pronunciarla en voz alta. Y precisamente sobre esa revelación, las letras, los ángeles y el código oculto del Salmo 91 hablaremos a continuación. Dicen que quien pronuncia ciertas letras del Salmo 91 despierta ángeles que caminan a su lado durante 3 días. Pero, ¿qué sucede realmente cuando lo invisible responde? Ahora conocerás las historias reales de personas que vieron lo imposible manifestarse ante sus ojos. Hay momentos en los que lo imposible se inclina ante una fe silenciosa, y cuando eso ocurre, no hay explicaciones, solo lágrimas, asombro y la certeza de que algo más grande se ha movido por nosotros. En los últimos años, miles de testimonios comenzaron a difundirse discretamente en pequeños grupos, comunidades espirituales, sinagogas e incluso entre personas comunes que solo buscaban un poco de paz. Todos hablaban de lo mismo. Algo sucede cuando el Salmo 91 se recita en hebreo durante 3 días consecutivos. No es coincidencia ni suerte. Es vibración, es respuesta, es Ruach HaKodesh, el soplo del Espíritu Santo, actuando entre las rendijas del mundo visible. Leonardo tenía 47 años y un diagnóstico que le robaba el sueño. El médico habló con ese tono clínico y frío. Es progresivo. No existe cura conocida. Durante semanas vivió en modo automático, entre medicinas, oraciones apresuradas y una fe cansada, hasta que una tarde lluviosa recibió un audio de una vieja amiga que vivía en Israel. Su voz sonaba calma y profunda. No pidas curación, pide luz y recita este salmo durante 3 días en hebreo. Aunque no entiendas cada palabra, ¿el hebreo te entiende a ti? Leonardo dudó, pero lo hizo. La primera noche solo sintió sueño. La segunda, un calor recorrió su espalda y lloró sin saber por qué. El tercer día despertó con el cuerpo liviano, y por primera vez en meses tuvo hambre y ganas de caminar. 3 semanas después, los exámenes mostraron algo inexplicable. La enfermedad se había detenido. El médico solo movió la cabeza confundido. ¿Leonardo? No. Él sabía. Algo se había movido en otra dimensión. Una vibración que el médico jamás entendería. No sanó solo su cuerpo, sanó su falta de fe. Miriam, madre soltera de 2 niñas, vivía en los suburbios de Tel Aviv. Trabajaba hasta tarde, regresando por calles silenciosas donde el miedo y la soledad caminaban juntos. Una noche de invierno, al volver del trabajo, sintió que alguien se acercaba detrás de ella. Su corazón se aceleró. Sus pasos también. En su bolso llevaba un pequeño papel doblado, un fragmento del Salmo 91 en hebreo, que una vecina anciana le había dado con la instrucción de recitarlo cada vez que sintiera miedo. Comenzó a repetir jadeante: Yosef Beseter Elion, Betzel Shaddai Yidlonan, el que habita al abrigo del Altísimo,
morará bajo la sombra del Todopoderoso. Las palabras salían temblorosas, pero algo dentro de ella cambiaba con cada verso. De pronto, el sonido de los pasos se detuvo. Se giró, no había nadie. La calle estaba vacía, pero el aire, el viento, la sensación era como si una presencia invisible hubiera cruzado ese espacio, creando una barrera entre ella y el peligro. Desde aquel día, Miriam lleva el mismo papel gastado y amarillento dentro de su cartera. No lo llama amuleto, lo llama testigo, porque dice que en esas letras no hay tinta. Hay un pacto entre ella y el Altísimo. Eliezer, un estudioso de la Torá, dedicó su vida a la meditación de las letras sagradas. Durante años oró con fervor, pero siempre sintió que algo aún no le había sido revelado. Un secreto escondido detrás del Salmo 91 que ni los libros explicaban del todo, hasta que una noche de Yom Kippur, en el silencio del templo, decidió recitar el Salmo palabra por palabra, letra por letra, sin prisa, con entrega total. Cuando llegó al verso Kimaljab Yetzabelak, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, una luz dorada llenó el salón. No una luz externa, sino un brillo interno que parecía emanar de dentro de él. Más tarde lo describió como una expansión del ser, donde el tiempo y el espacio dejaron de existir. Desde entonces enseña que el Salmo 91 no es una súplica de protección, es un regreso a la conciencia de la luz. Porque cuando el alma vuelve a su centro divino, ningún mal puede tocarla. Leonardo, Miriam y Rab Eliezer no se conocían, y sin embargo, todos experimentaron el mismo fenómeno. 3 días, una oración y lo invisible respondiendo. Activaron lo que los cabalistas llaman Or HaGanuz, la luz oculta, una energía escondida desde la creación que sólo se manifiesta cuando el corazón humano se abre completamente a lo divino. Esa luz no se ve con los ojos, se percibe en los acontecimientos, en las coincidencias, en las curaciones y los reencuentros inexplicables que surgen después de la oración. El Zohar dice: cuando el hombre pronuncia las palabras del Salmo 91, el Altísimo extiende sobre él un manto de misericordia y 7 ángeles se colocan a su alrededor. Estos ángeles, llamados Malachim Shel Mirá, ángeles de la guarda espiritual, vibran en las letras mismas del Salmo. Cada verso es una clave de luz, una coordinación entre mundos, la ciencia de lo invisible. En tiempos modernos, muchos estudiosos han comparado los principios de la Cábala con la física cuántica. La idea de que la vibración del pensamiento y la palabra alteran la realidad ya no es solo espiritual, es también una posibilidad científica. El hebreo, con su geometría de letras y sonido, funciona como un código de resonancia. Cada palabra activa una frecuencia precisa capaz de modificar patrones energéticos sutiles. Cuando una persona recita el Salmo 91 con el corazón despierto, entra en resonancia con el campo del orden divino. Esa sintonía hace que los acontecimientos se reorganicen. Lo que parece coincidencia es, en realidad, coherencia entre mundos. No es milagro, es alineación, no es magia, es sabiduría aplicada. El llamado del corazón. Detrás de todas estas historias hay un denominador común, el momento en que cada persona dejó de pedir y comenzó a confiar. Porque la verdadera fuerza del Salmo 91 no está solo en las letras, sino en el estado interior que despiertan. Cuando recitas el Salmo, le dices al universo: «No temo, porque habito al abrigo del Altísimo». Y esa afirmación no es solo una plegaria, es un decreto vibracional. Es el instante en que el miedo cede espacio a la luz, y es allí donde la Cábala profundiza. Las letras hebreas no solo forman palabras, abren portales. Cada letra es un ángel, cada sonido una chispa, cada pausa
una puerta que se abre entre el mundo material y el espiritual. Y cuando alguien aprende a tocar esas letras con reverencia, lo invisible responde con una precisión que la mente humana no puede explicar. Algunos dirán que es simbólico, pero quien ha vivido el milagro sabe, no es símbolo, es presencia. Las historias de Leonardo, Miriam y Eliezer no son solo relatos, son espejos. Cada oyente que las escucha siente dentro de sí el llamado de la misma energía, la misma luz que se mueve en silencio entre las letras del Salmo 91. Porque el verdadero milagro no está en ver la luz, sino en escuchar el eco del infinito respondiendo al sonido de nuestro corazón. El códice perdido. Las letras que hablaban con los ángeles. Hay secretos que no están ocultos porque alguien los escondió. Están ocultos porque el alma humana aún no estaba lista para oírlos. El Salmo 91 es uno de esos secretos. Parece simple, pero es como un espejo de aguas profundas. Quien mira desde la superficie ve solo el reflejo. Quien se sumerge descubre que allí hay un océano. Los antiguos cabalistas llamaban a ese océano el códice, un conjunto de combinaciones entre letras hebreas que cuando se pronunciaban en el orden correcto, conectaban al ser humano directamente con las fuerzas celestiales. Ellos decían: quien conoce el sonido de las letras, habla con los ángeles. Y no hablaban en metáforas, las letras como seres vivos. En el principio, antes de montañas, mares y estrellas, solo había letras. Así enseña el Sefer Yetzirah, libro de la formación, el texto cabalístico más antiguo que se conoce. Dios creó el mundo no con materia, sino con combinaciones de sonido y luz. Cada letra del alfabeto hebreo era una entidad viva, una chispa de conciencia que, al ser pronunciada, emanaba una energía específica de la creación. Aleph fue el primer aliento, la pura respiración divina. Bet, B, trajo la dualidad, luz y sombra, cielo y tierra. Shin, ESH, introdujo el fuego que transforma, mientras Mem, M, trajo las aguas de la misericordia. Cuando el salmista escribió el Salmo 91, no estaba solo componiendo poesía, estaba reordenando las fuerzas del universo a través de esas letras, creando una secuencia que no solo describía la protección divina, sino que la invocaba. El secreto de los ángeles y las letras. Hay un pasaje oculto en el Zohar que dice: las letras del Salmo 91 se elevan como llamas y regresan como alas. Los maestros lo interpretaron de diversas formas. Unos dicen que cada verso despierta a un malaj, un ángel guardián que actúa en uno de los planos espirituales. Otros afirman que es el alma del orante la que gana alas, elevándose por encima de las limitaciones humanas. Pero todos coinciden en algo. Cada letra hebrea es un canal entre el ser humano y su ángel correspondiente. Cuando pronunciamos el hebreo con kavaná, intención, el sonido vibra en una frecuencia que abre portales invisibles. Es lo que los antiguos llamaban Dibur Shel Kedushá, habla sagrada. Y esa habla tiene poder, el códice de Safed. Durante siglos, los rabinos místicos de la ciudad de Tzfat, Safed, en el norte de Israel, guardaron manuscritos con versiones codificadas del Salmo 91. Esos textos estaban escritos sin vocales, sin explicaciones, solo las letras puras como fórmulas. Se decía que se usaban en rituales de protección durante guerras y plagas, cuando el pueblo clamaba por la intervención del Altísimo. En uno de esos manuscritos, conocido como el Códice de Safed, hay una anotación en arameo antiguo. Estas son las letras que hablan con los ángeles de Shmira. Quien las pronuncie con corazón puro tendrá 3 días de luz sin sombra. 3 días de luz,
la misma duración que tantos testimonios modernos relatan. 3 días en que lo invisible se mueve. 3 días en que las puertas de lo alto se abren para quien tiene el valor de escuchar el eco de las letras antiguas. El encuentro con el Maestro. Se cuenta que hace pocas décadas un joven estudioso viajó a Safed para ver a un anciano rabino cabalista, el último guardián del códice. El maestro vivía en una casa sencilla, rodeada de olivos y silencio. El joven pidió aprender la oración secreta. El rabino lo miró a los ojos y respondió con voz suave: ¿Quieres pronunciar las letras? Pero aún no has aprendido a escuchar el silencio entre ellas. Y lo hizo sentarse en silencio frente a una vela encendida. Durante horas solo la llama danzaba y el viejo rabino recitaba en voz baja fragmentos del Salmo 91 con pausas largas, como si respirara entre mundos. Cada pausa parecía un portal invisible, un puente entre un sonido y otro. Al final, el maestro solo dijo: «Las letras no se dicen para que Dios te oiga, se dicen para que recuerdes el sonido de tu propia alma». El joven salió transformado y comprendió: el verdadero poder del Salmo 91 no está en la voz, sino en el estado de conciencia que despierta. La frecuencia de las palabras sagradas. Estudios modernos de acústica espiritual, realizados por grupos de rabinos y científicos en Jerusalén, han observado que las letras hebreas producen patrones vibracionales únicos, capaces de formar figuras geométricas armónicas cuando se pronuncian correctamente. Cada sonido hebreo genera una forma, una luz y un ritmo, y estos patrones se alinean con las descripciones cabalísticas de los 7 cielos. Lo que los antiguos llamaban ángeles puede entenderse hoy como frecuencias de conciencia que responden a vibraciones específicas. Dicho de otro modo, los ángeles son las letras en movimiento. Cuando alguien recita el Salmo 91, no está pidiendo ayuda a seres externos, sino que está despertando esas frecuencias dentro de sí. Los ángeles no descienden, nosotros ascendemos. La secuencia oculta. En el corazón del Códice de Safed hay una secuencia de 42 letras derivadas del Salmo 91. Los cabalistas la llamaban Hatzir Hashmirah, el eje de la protección. Se decía que sólo podía revelarse a quien estuviera listo espiritualmente, pues cada grupo de 3 letras correspondía a un portal del alma. Durante siglos, esta secuencia se mantuvo en secreto absoluto. Pocos sabían pronunciarla, y menos aún comprendían lo que realmente hacía. Pero quienes la conocían afirmaban que al entonarla durante 3 días, el aura humana se iluminaba de forma visible, y las circunstancias alrededor empezaban a alinearse de manera inexplicable. Hay registros de rabinos que la usaron para proteger aldeas enteras de invasiones y plagas. Otros la enseñaron a soldados antes de batallas, no para vencer enemigos, sino para que ningún miedo los dominara. Porque cuando el alma vibra en luz, la oscuridad se disuelve por falta de espacio. El sonido que despertó lo invisible. En relatos contemporáneos, personas que practicaron la recitación hebrea del Salmo 91 describen experiencias similares a las de los textos antiguos. Un sonido interior que se expande, una luz que aparece con los ojos cerrados, un calor que parece venir de dentro y no de fuera. Lo que no saben es que están tocando las mismas llaves que el Códice describía hace siglos, las llaves que abren el espacio entre mundos. Esas letras, cuando se pronuncian con pureza, producen ecos en el campo espiritual, y esos ecos atraen las fuerzas de la luz, reorganizando lo invisible. El resultado es el de siempre: 3 días. 3 días de transformación silenciosa en los que el alma se eleva y el cuerpo responde. El silencio entre las palabras. Los cabalistas siempre enseñaron que el poder de la oración
no está solo en las palabras, sino también en el silencio que las separa, porque es en ese espacio, entre un sonido y otro, donde Dios responde. El secreto del Salmo 91 es precisamente este. Enseña a escuchar el silencio sagrado entre las letras, donde la presencia divina se revela sin necesidad de ser llamada. Ese es el verdadero significado de habitar al abrigo del Altísimo. Vivir dentro del sonido del silencio, en el punto donde el alma y el Creador se tocan. Y es en ese silencio entre letras y ángeles, donde el secreto de la transformación en 3 días se prepara para ser revelado. El momento en que las palabras dejan de ser enseñanzas y se convierten en fuego vivo. La vibración sagrada del hebreo será pronunciada línea por línea, con su traducción y su sentido espiritual. Pero antes de que eso ocurra, es necesario comprender el ritual que abre el portal, el proceso que prepara el cuerpo, la mente y el alma para recibir el nombre divino. El portal de los 3 días, preparación para el nombre divino. Antes de que las palabras sagradas sean reveladas, hay un camino que debe recorrerse. No se atraviesa el velo de lo invisible corriendo. Hay un orden, una pureza, un compás. Los antiguos maestros decían: quien desea tocar el nombre, debe primero silenciar el ruido del mundo dentro de sí. Por eso, el misterio de los 3 días no es sólo simbólico, es el proceso exacto por el cual el alma se realinea con el Altísimo. 3 días de purificación, 3 movimientos interiores, 3 luces que se encienden una a una, hasta que el corazón se convierte en un altar. El primer día, el cuerpo guarda silencio. El primer día es el tiempo del cuerpo. El ser humano moderno vive acelerado, inundado de sonidos y pensamientos que lo separan de lo esencial. Por eso, el primer paso del ritual es callar el exceso. Ese día se recomienda un ayuno ligero, o al menos abstenerse de alimentos pesados y distracciones mundanas. Evita discusiones, ruidos, pantallas, noticias. El objetivo no es sufrir, sino darle descanso al alma para que vuelva a oír lo que el cuerpo olvidó. Los cabalistas llaman a esto Tzimtzum Haguf, la contracción del cuerpo, el recogimiento del yo exterior. El silencio físico es el suelo fértil donde germina la voz de Dios. Al final de ese primer día, algo sutil comienza a ocurrir. El sonido del mundo parece disminuir y el simple acto de respirar se convierte en una oración. Es el cuerpo preparándose para oír lo sagrado. El segundo día, el alma recordará. En el segundo día, el trabajo cambia de nivel. El cuerpo ya entiende que no necesita luchar y el alma comienza a recordar quién es. Los antiguos rabinos enseñaban que el alma humana tiene 3 capas: nefesh, vida física; ruach, emociones y pensamiento; y neshama, conciencia divina. Durante este día, el propósito es elevarse de ruach a neshama, salir de la confusión de las emociones y ascender al estado de claridad espiritual. Por eso, el segundo día se dedica a la reflexión y la intención, Kavaná. Es el momento de escribir, en pocas palabras, lo que se busca con el Salmo 91. No se trata de pedir, se trata de declarar con verdad interior lo que se desea liberar, sanar o iluminar. Una sola frase escrita con sinceridad vale más que 1000 oraciones sin alma. Ese día debe recitarse el Salmo 91, en el idioma que se comprenda lentamente, sintiendo cada palabra penetrar mente y corazón. Al final, se debe agradecer en silencio, aún sin haber recibido lo que se pide. La gratitud es el sello de la fe. El tercer día, el Espíritu despierta. El tercer día es el día del Espíritu. Aquí el mundo material comienza a responder. Los signos aparecen: sueños, encuentros, presentimientos, pequeñas coincidencias. Nada es casualidad. Es en este punto donde el portal se abre.
Los maestros llaman a este momento Shahar Haor, la puerta de la luz. Cuando una persona llega aquí, el sonido de las letras hebreas puede pronunciarse sin riesgo de dispersión, porque el corazón ya está en estado de pureza vibracional. El aire parece diferente, el tiempo se desacelera. Es como si el universo entero respirara contigo. En este estado, el nombre divino no solo se dice, se escucha dentro del propio ser. El ritual del portal. Los cabalistas siempre enseñaron que no es el ritual externo lo que crea la conexión, sino la conciencia con la que se hace. Aún así, existen gestos simbólicos que sirven como reflejos del mundo interior. Durante los 3 días se siguen estas instrucciones simples. Encender una vela blanca cada atardecer, representando la luz divina que guía al alma. Recitar el Salmo 91, completo una vez al día, con la mente en silencio y el corazón enfocado en el amor. Evitar discusiones, juicios y pensamientos negativos. Agradecer conscientemente por 3 bendiciones de la vida, incluso las pequeñas. Guardar el nombre de Dios en el corazón, evitando pronunciarlo en vano. Estos actos no son superstición, son formas simbólicas de alinear los mundos, el físico, el emocional y el espiritual, para que la energía divina circule libremente. La llama que se eleva. En muchos testimonios, las personas cuentan que durante esos 3 días, la vela parece brillar de manera diferente. Algunos dicen que arde más fuerte, otros que la llama se mueve como si respondiera a la oración. Los rabinos enseñan que la llama es una metáfora del alma humana. La base es el cuerpo, el brillo es el espíritu, y el fuego invisible que se eleva es el vínculo con el Creador. Cuando la llama brilla con vigor, es señal de que el campo espiritual se ha abierto, y es exactamente en ese instante cuando el nombre sagrado puede ser revelado. La limpieza energética. Los cabalistas también hablan de la necesidad de limpiar el espacio físico antes de cualquier invocación. El lugar donde se hará la oración debe estar ordenado, con aromas suaves, preferiblemente mirra o sándalo, símbolos de purificación mental y atmosférica. Pero la limpieza más importante es la interior. Es mirar hacia adentro y perdonar. Perdonarse por haber creído alguna vez que se estaba separado de la luz. Perdonar al otro por ser solo un espejo de lo que aún no se comprendía. Perdonar el pasado para que el presente pueda ser altar. El perdón es la llave dorada que abre la puerta del tercer día. Sin él, el nombre divino es solo sonido. Con él se convierte en presencia viva. La transformación. Antes de la revelación. Mientras la persona atraviesa este proceso, algo sucede en niveles que la mente no alcanza a percibir. El campo electromagnético del cuerpo cambia, el corazón ajusta su ritmo y la mente entra en un estado de coherencia, una profunda armonía entre emoción y razón. Es en ese punto donde lo humano y lo divino comienzan a vibrar al unísono. Los antiguos decían, cuando el corazón y la mente respiran el mismo aire, el nombre puede ser pronunciado. Y solo en ese alineamiento, la oración hebrea del Salmo 91, la que fue guardada por siglos y ahora vuelve a manifestarse, revela su verdadero poder, el umbral del misterio. Todo lo dicho hasta ahora, el silencio, la purificación, el ayuno, la intención, era preparación. Lo que está por suceder es el punto central de toda esta travesía, la revelación del nombre en hebreo, la vibración antigua que se mueve entre las letras, capaz de transformar en 3 días la energía de quien la pronuncia. Los maestros decían que cuando estas palabras son dichas, el universo entero escucha no como sonido, sino como un retorno a la armonía de la creación.
porque quien las pronuncia con fe no está pidiendo ayuda, está recordándole al mundo quién es, un fragmento del mismo Creador. Y así el portal está abierto, el alma está lista, la luz comienza a moverse. El secreto guardado por generaciones está a punto de ser revelado, y cuando lo sea, el sonido de las letras antiguas recorrerá el aire, como si los ángeles y las estrellas repitieran juntos el mismo cántico. Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. La oración secreta, el nombre en hebreo que transforma en 3 días. El aire estaba quieto. La llama de la vela titilaba como si supiera que el instante había llegado. 3 días de silencio, 3 días de entrega, y ahora el corazón latía como un tambor suave dentro del pecho. El maestro me miró y solo dijo: «No hay nada nuevo que revelar. El secreto siempre estuvo ante tus ojos, escondido en la sencillez del Salmo 91. Entonces comenzó a recitar, no en voz alta, sino con un murmullo que parecía surgir desde la misma tierra. El sonido era suave, pero todo el ambiente vibraba. Cada palabra era una ola de luz atravesando el espacio entre nosotros. Era el Salmo 91 en su forma original en hebreo, la lengua en la que el universo mismo fue creado. Tehilim 91, Salmo de la Protección, verso 1, Yosef Beseter Elion, Betzel Shaddai Yitlonan. Traducción: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Significado: místico. Este primer verso es la llave de apertura. Las letras iniciales se usan en la Cábala como símbolo del escudo invisible. Cuando el orante las pronuncia, crea a su alrededor un campo de luz conocido como Magén Elión, la protección del Altísimo. Habitar, Yosef, no es solo morar, es vibrar. Abrigo, Seter, espacio entre mundos, es el retorno a la frecuencia original del alma. Verso 2. Omar la Adonai, Maxi Umetsudati, Elohai Ebtaibo. Traducción: diré al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Significado: místico. Aquí la confianza no es esperanza, es certeza vibracional. Los cabalistas dicen que Maxi, mi refugio, representa el mundo interno, la mente que se aquieta, y Metsudati, mi fortaleza, representa el mundo externo, la energía que se reorganiza. Cuando lo interior y lo exterior se alinean, el miedo se disuelve. Verso 11. Kimaljab, Yetzabelak Lismorja, Begol Derageja. Traducción: pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Significado: místico. Este es el corazón del Salmo 91. La palabra Malahab, sus ángeles, proviene de Melajá, obra, acción. En la Cábala significa que las fuerzas de la creación comienzan a actuar a favor de quien ora con pureza. Cada pensamiento elevado crea un mensajero de luz que lo acompaña. Por eso decían los antiguos: quien habla con fe camina entre ángeles invisibles. Versos 14-16. Ki bi yashak ba'afaltehu, asak behu ki yadashmi, yikraeini ba'enehu, imo anoji betzara, ayaltzehu ba'ayabedehu. Oreu yedit jaim beareu bisuati. Traducción: porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Significado místico. Estos 3 versos cierran el Salmo y forman la tríada de la revelación: amor, presencia y salvación. La frase Ki Yadash Mi, porque ha conocido mi nombre, es el ápice de la Cábala. Conocer el nombre es reconocer la unidad entre creador y criatura. No es saber pronunciar, es saber sentir. El nombre divino aquí es el propio soplo. Anihu. Yo soy Él. Quien comprende esto deja de temer, porque descubre que la luz y el orante son un solo sonido. La experiencia del sonido divino. Mientras las palabras resonaban,
Sentí que el espacio entre una sílaba y otra se volvía palpable. Ya no era solo voz, era vibración pura. El sonido de las letras hebreas parecía atravesar paredes, huesos y tiempo. Allí comprendí lo que los antiguos llamaban Dibur Shel Kedushá, la habla sagrada, un tipo de sonido que no sale de la boca, sino del centro del alma. Las letras no eran símbolos, eran presencias. Cada yod, hei, bab, hei, parecía brillar en el aire. Y por primera vez entendí lo que dijo el maestro. Las letras no piden, recuerdan, recuerdan al alma que es luz, recuerdan al cuerpo que es templo, recuerdan al miedo que no es eterno, la frecuencia de los 3 días. En la Cábala, el sonido del Salmo 91 se describe como un campo de 7 luces sutiles. En el primer día aparece la luz azul de la confianza. En el segundo surge la luz dorada de la sabiduría. En el tercero, una luz blanca lo envuelve todo, disolviendo lo denso. Estas 3 luces corresponden a las 3 letras del nombre sagrado Shaddai, SHD, que aparece en el primer verso. Los maestros afirman que pronunciar Shaddai con reverencia es como sellar el hogar con la protección del Altísimo. Por eso, hasta hoy, esa palabra está grabada en las mezuzot colocadas en las puertas de las casas judías. La revelación del nombre. Entonces el maestro explicó: este es el nombre que transforma en 3 días, no porque sea mágico, sino porque despierta en ti el poder que siempre existió. El nombre no cambia a Dios, cambia a quien lo pronuncia. Guardó silencio, y en ese silencio comprendí que el nombre no era una palabra, sino un estado. Yeatz, el ser que es, que fue y que será. Cada vez que un alma recuerda ese sonido primordial, el universo se reorganiza y lo que parecía imposible comienza a suceder. Se abren puertas, caen los pesos, llegan las respuestas, porque la vibración del nombre devuelve al alma a su origen, la oración integrada. Cuando el maestro terminó, ya no había duda ni miedo. La oración había sido pronunciada no como hechizo, sino como reencuentro. El cuerpo estaba liviano, el aire limpio y el corazón latía a un ritmo que parecía el mismo del mundo. Cerré los ojos y recité ahora a solas con todo mi ser. Las palabras flotaban en el aire como una melodía silenciosa. No había sonido, pero había luz. Y comprendí. El verdadero milagro del Salmo 91 es este, cuando el orante deja de hablar con Dios y comienza a dejar que Dios hable a través de él. El ciclo de los 3 días estaba completo, y el mundo de algún modo había cambiado, no porque lo exterior se transformó, sino porque el alma volvió a ver lo divino en todo. La vibración del nombre seguía resonando en el pecho, y la luz parecía respirar conmigo. 3 días habían pasado, y lo invisible se había movido. Dicen que después de recitar el Salmo 91 durante 3 días seguidos, algo dentro del alma despierta y permanece despierto. Es el eco del Altísimo, un recordatorio de que lo divino no está lejos, está entre una respiración y otra, entre una letra y otra, entre un pensamiento y el silencio. Y cuando la vida vuelva a pesar, cuando el miedo intente levantarse, basta recordar: Él me cubrirá con sus plumas y bajo sus alas estaré seguro. Quienes comprenden esto ya no buscan milagros, ellos se convierten en el milagro. El Salmo 91 no promete que el viento cesará, pero asegura que habrá refugio cuando sople. Y quien aprende a habitar en ese refugio, el abrigo del Altísimo, descubre el secreto más simple y más poderoso de todos. La fe no es el camino hacia Dios. La fe es el lugar donde Él habita dentro de nosotros. 3 días, 3 vibraciones, una transformación sin retorno. Y si has llegado hasta aquí, quizás ya sientas en algún lugar silencioso dentro de ti que lo invisible también ha comenzado a moverse.